Saludos cordiales, estimados estudiantes, bienvenidos a su clase de Ciencias Naturales. El tema del que les hablaré hoy es Historia de la vida en la Tierra y evolución de los seres vivos. Empecemos diciendo pues que la Tierra es el único planeta del sistema solar en el que se ha comprobado que existe vida. En nuestro planeta la Tierra existen más de 10 millones de diversidad entre plantas y animales. Hace muchos años atrás esto no era así, ya que nuestro planeta Tierra ha pasado por varios procesos para llegar hasta lo que es el día de hoy. La superficie terrestre nació en el periodo arcaico por el flujo de calor que brota desde el interior. La corteza era muy inestable y se produjeron colisiones de asteroides y meteoritos. Al final del Paleozoico y principios del Mesozoico, las diferentes masas de tierra se unieron en un supercontinente llamado Pangaea. El origen de nuestro planeta fue el mismo que el del sistema solar. Al principio únicamente había rocas, nubes de gas y polvo en rotación. El disco protoplanetario que más adelante se convertiría en la Tierra fue creada por las fuerzas espaciales. La gravedad empezó a unir la materia que se encontraba flotando en anillos, que fue chocando entre sí y formando masas de mayor tamaño. Los científicos también creen que la Luna se formó de esta manera, chocó contra la Tierra y quedó atrapada en su gravedad de manera indefinida. Hace unos 4.568 millones de años, en un rincón de una galaxia, una nube de gas y polvo creó una nueva estrella rodeada por un disco protoplanetario, cuyo material empezó a agruparse en masas cada vez mayores, en apenas unos pocos millones de años. El sistema solar tenía un aspecto bastante similar al actual, pero entre Venus y Marte no había un planeta, sino dos. Según la hipótesis más aceptada, la posterior colisión entre la prototierra y Tea, otro objeto del tamaño de Marte, originó nuestra Tierra y su Luna hace unos 4.510 millones de años. La evolución de la vida en la Tierra se ha dado de muchas formas. Tradicionalmente se ha propuesto que la ardiente Tierra temprana era una bola seca y que el agua llegó a bordo de los meteoritos y cometas que cayeron sobre el planeta en sus inicios. Sin embargo, un estudio reciente sugiere que pese al aporte de estos posibles impactos, en realidad la mayor parte del agua terrestre se formó a partir del hidrógeno y el oxígeno que la Tierra ya llevaba de fábrica. Aquellos primeros seres unicelulares vivían bajo una atmósfera irrespirable, compuesta por gases como metano y amoníaco, que sabemos que son tóxicos actualmente. Hace unos 2.400 millones de años tuvo lugar la llamada gran oxidación, cuando la atmósfera comenzó a poblarse de oxígeno en su forma molecular respirable, lo que se atribuye a la aparición de las cianobacterias fotosintéticas. Sin embargo, un análisis molecular comparativo concluye que éstas surgieron después de la gran oxidación, lo que dejaría la aparición del oxígeno respirable en manos de otros microbios aún más primitivos. Sin embargo, lo que posibilitó la aparición de la vida compleja fue al mismo tiempo la causa de la primera gran extinción terrestre, ya que el oxígeno era un veneno para otros de los primeros seres vivos. A su vez, la reacción del oxígeno con el metano consumía este potente gas de efecto invernadero para producir agua y dióxido de carbono, lo que provocó un brutal cambio climático que cubrió la Tierra de hielo durante más de 300 millones de años. Entre las eras geológicas y extinciones que hemos conocido, pues han venido en una línea temporal en la que se dividen y se organizan de la siguiente manera. Eh, Fueron tres eras geológicas las que se destacaron desde entonces que se creó el universo. Entre ellas es la era paleozoica, la era mesozoica y la era cenozoica. La era paleozoica, también llamada era primaria, comienza hace unos 541 millones de años y culmina hace unos 252 millones de años. Su nombre proviene del griego y significa vida antigua. En esta surgieron las formas de vida superior más primitivas conocidas como registros fósiles. En la era mesozoica se la conoció también como la era secundaria. Esta comenzó hace unos 251 millones de años y culminó hace aproximadamente 68 millones de años.
Como su nombre lo indica en el caso anterior, en esta, en cambio, significa vida intermedia, ya que es donde aparecen la mayoría de los ancestros de las formas de vida moderna. En esta se produce el reinado de los dinosaurios desde sus inicios hasta su dramática extinción. Y la era cenozoica, también llamada era terciaria, inició hace unos 66 millones de años y se extiende hasta el día de hoy. Su nombre, de modo semejante a los dos casos anteriores, significa vida nueva. Surgieron las formas más de vida moderna. En esto se vino el reinado de los mamíferos. Los primeros primates superiores aparecen en sus últimos 30 millones de años, entre ellos el ser humano, o conocido también como Homo sapiens. La Tierra ha pasado varios procesos de extinciones masivas, entre ellas las más conocidas pues son cinco. La primera fue la gran oxidación, que pues ya hablamos anteriormente, es donde se asume que los responsables de este fenómeno conocido como la gran oxidación fueron microorganismos fotosintéticos. Aunque se discute que las principales responsables no fueron las cianobacterias, sino otros organismos más primitivos, como también se investiga cuáles fueron las causas de esta drástica deriva. Otra extinción masiva es la extinción ordovídica silúrica, que durante más de 2.000 millones de años de vida en la Tierra solo existieron seres unicelulares, hasta que hace unos 575 millones de años comenzaron a aparecer los primeros organismos multicelulares, un fenómeno llamado explosión de Avalon. Esta diversificación, posibilitada por el fin de la glaciación global, aún oculta muchos secretos a la ciencia. Uno de ellos es hasta qué punto aquella fauna del periodo edicárico dejó descendientes en el gran estallido de vida que acaeció poco después, hace 540 millones de años. A este fenómeno o a esta situación se le conoció como la explosión cámbrica. La extinción devónica. Hace 419 millones de años comenzó el Devónico, hoy conocido como la era de los peces. Recordemos que los peces fueron los primeros habitantes de la Tierra, hablando de animales o especies ya mayores, organismos pluricelulares, ya que estos animales crecieron y se diversificaron hasta colonizar todos los ambientes acuáticos. Uno de ellos, el Dunkleosteus, alcanzaba casi los 9 metros. También los vertebrados comenzaron a abandonar tímidamente las aguas para aventurarse en tierra seca con sus aletas, que como en el caso del Tiktaalik, iban transformándose en patas para originar los primeros tetrápodos. Pero el Devónico fue también cuando la tierra se hizo verde. Las plantas cubrieron el paisaje formando grandes bosques que se poblaron de invertebrados como miriápodos, arácnidos y los primeros insectos. Otra extinción que también marcó el origen de la Tierra fue la extinción pérmica triásica. La causa suele atribuirse a un episodio volcánico masivo que originó la región conocida como Transsiberianos, liberando grandes cantidades de CO2 que originaron un calentamiento global catastrófico, aunque no se descarta el posible impacto de un objeto espacial. En la extinción triásica-jurásica, a finales de este periodo aparecieron los dinosaurios, los primeros vertebrados voladores, pero por entonces eran los ancestros de los cocodrilos el grupo dominante. Esto cambió con la gran extinción que acabó con el 80% de las especies, diezmando sobre todo a cocodrilos y mamíferos, y permitiendo que los dinosaurios se convirtieran en los reyes del Jurásico en el periodo posterior. La última de las cinco grandes extinciones es sin duda la más popularmente conocida, ya que marcó el fin de la era de los dinosaurios. Está sobradamente extendida la idea de que el causante del cataclismo fue el impacto de Chicxulub. Sin embargo, no es del todo preciso decir que los dinosaurios se extinguieron, ya que no todos los hicieron. Del grupo de los dinosaurios aviares, animales más pequeños que sobrevivieron a la catástrofe. Se originaron todas las aves actuales, que la taxonomía actual clasifica también como dinosaurios de pleno derecho. La desaparición de los grandes reptiles dio ocasión a que los mamíferos, hasta entonces pequeños animales que se escondían bajo tierra, tuvieran su oportunidad de multiplicarse y poblar el planeta, hasta dar origen al ser humano. Dicho esto, pues hay una actividad complementaria
que me gustaría que ustedes en casa respondieran. Reflexionen y contesten las siguientes preguntas. ¿Cómo se originaron los continentes y cómo creen ustedes que se originó la vida en el planeta Tierra? Muchas gracias.